Estamos ahora con Isabel Muñiz, que es la directora de marketing de Michelin Connected Fleet, y ella nos va a hablar pues, del dato como el aliado, como el mejor aliado en la gestión de flotas. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Hola, buenas. No sé si me Te veis, vemos, ¿no? Todo. te vemos perfectamente. Voy a intentar ir un poco más rápida. Lo primero era dar las gracias, porque es verdad que es la primera vez que Michelin Connected Fleet se estrena en este congreso de AECFA. Está siendo súper interesante escuchar a todos los ponentes y todas las reflexiones que se están poniendo encima de la mesa. Y yo os quiero un poco, pues eso, contar quiénes somos rápidamente y cómo lo que también veíamos en la anterior mesa redonda y en todos, cómo el dato va a ir tomando cada vez más relevancia y el porqué de esa relevancia. O sea, que si os parece, paso a compartir pantalla. Si lo encuentro bien por aquí, a ver, está claro, vale. Compartir. Espera que se me ha quedado ahora. Vale. Nos vemos, ¿no? Perfecto, adelante. Vale. Bueno, pues como os decía rápidamente, ¿qué es Michelin Connected Fleet? ¿Por qué no pasa? Vale. Bueno, desde Michelin Connected Fleet es el proyecto que reagrupa todas las compañías de gestión de flotas que la compañía Michelin lleva adquiriendo desde el año 2014 y su misión pues al final es la que lleva en su ADN desde sus inicios, es centrarse en nuestro consumidor final, que como se decía en la mesa redonda hasta hablaban un poco como el dios, ¿no? del gestor de flotas, pero aquí es más realmente todo lo que son los negocios donde la flota es el corazón de su día a día y para ellos realmente es ofertarles pues, la mejor forma de avanzar conjuntamente. Y esto realmente, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Es realmente utilizando ese dato convirtiéndolo en un dato útil, un dato que les sirva para poder tener informaciones para actuar en consecuencia para mejorar lo que es el día a día de su negocio. Y esto, pues efectivamente, Michelin apuesta por estos proyectos de evolución de servicios alrededor de lo que era el corazón de su negocio, que era el neumático, y porque desde la escucha de sus propios clientes, al final entiende que tiene que ir más allá de todo lo que es la ventaja que el neumático le puede aportar. Y la evolución de todo lo que son las compañías vinculadas con flotas y con el transporte hace que se vea la relevancia del por qué estar ahí. Y esto, gracias a Dios, pues es un poco la fuerza de grupos donde la innovación es su premisa en el día a día y donde la forma de estar junto al cliente también es lo que marca la diferencia. Las compañías que hoy por hoy están bajo el paraguas de Michelin Connected Fleet son compañías, como os decía al principio, que vienen de todo lo que es el globo terráqueo, desde Latinoamérica principalmente con Sascar, en el norte de América tenemos Nestrac y por último Masternav fue adquirida el año pasado por Michelin Connected Fleet. Esto pues, nos da unas cifras de más de 70.000 vehículos a nivel mundial con más de 600.000 vehículos conectados. Y España, y es por eso que es la primera vez también que estamos en este congreso, está siendo el país que va a reagrupar todas estas tecnologías y está acercando todo lo que es las nuevas ofertas que aunan todo este potencial de las compañías. Y bajo tres premisas principales. La movilidad de los datos. Al final la tecnología va a ser nuestra herramienta y hacemos así bastante énfasis, es que es una herramienta que ayuda y que facilita, no es una herramienta que sustituye a nadie porque al final son las personas, son los expertos, son los profesionales que saben capitalizar la información del dato quienes van a permitir que junto con tanto los gestores de flotas de las compañías como nuestro equipo saquen el mayor partido. Por eso es cuando hablamos de que realmente el dato es el protagonista de nuestro
de nuestro día a día. Y al final, bueno, pues todo esto también está ayudado pues desde productos y servicios que responden a las necesidades de nuestros clientes y todo lo que es al final la implantación de la tecnología embarcada en estos vehículos, muy gestionado de la mano de nuestros servicios técnicos y comerciales. ¿A quién nos dirigimos? Todo tipo de vehículos, todo que tienen flotas, compañías que tienen flotas de cualquier tipo de vehículos, y al final pues los segmentos que hoy por hoy se están capitalizando más y que han visto que en esta época de COVID se han entendido que este dato de movilidad se les hacía todavía más relevante, pues han sido pues, principalmente lo que denominamos un poco el segmento de transportes y logística, y luego muchísimo todo lo que ha sido las entregas de última milla en las ciudades. Por el contrario, ha habido otros segmentos que se han visto muy penalizados, como ha sido todo lo asociado al tema de mantenimientos en oficinas, etcétera, porque al final hemos estado todos bien encerraditos. Dicho esto, rápidamente al final, ¿cómo captamos esos datos? Pues al final lo captamos por Internet de las cosas, sin ser tantos sensores dentro del vehículo, que nos permite al final poder tener el dato que va a ser relevante en el día a día de un gestor de flotas, que le va a poder permitir pues, focalizarse en retos como la reducción de sus costes, la mejora de su productividad, la seguridad de sus vehículos y de la carga, los retos a los que se enfrenta día a día los gestores de flotas y los responsables de compañías donde la flota es el corazón del negocio. Gracias al dato pueden ver facilitado mucho su día a día. Facilitado y también al final traducido. O sea, el dato, si no es un dato que se ha traducido para el gestor de flotas, al final acaba siendo un dato perdido y un dato que puede llevar a la intoxicación de datos, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer realmente mucho foco en que tiene que ser un dato de alta utilidad para ellos. Y al final, bueno, aquí os quería un poco trasladar esos 4 grandes momentos en cómo actúa la tecnología. O sea, al final tenemos dentro de la pirámide de actuación 3 grandes niveles, ¿no? Donde hablamos de comportamiento, resultados y la finalidad, y cómo el dato de movilidad nos va a poder permitir actuar en cada uno de ellos, siendo principalmente el que intentemos actuar en la base para no realmente llegar a problemas mayores. Segundo paso es gracias a la monitorización del comportamiento de la conducción. El dato nos permite sacar conclusiones para cambiar el comportamiento de la conducción de los conductores que llevan flotas. Y por último, hay otros 2 grandes momentos importantes, es tanto actuar en acciones reactivas como en acciones preventivas. Y esto es lo que hoy por hoy el dato traducido y el dato útil permite a los gestores de flotas día a día mejorar el rendimiento de la flota. Por eso al final es un dato transformado, es un dato que va a responder a mejorar las ventajas competitivas de cada uno de los negocios que han implantado una filosofía de gestión de flota ayudada por el dato de movilidad en la parte de atrás. Como veíamos antes, hay una amplia gama de sensores que podemos captar y que podemos embarcar dentro de los diferentes vehículos, y estos pues al final pues eso, nos pueden dar informaciones tan básicas desde la posición del vehículo como la velocidad, luego también tenemos las lecturas del odómetro, encendidos, apagados, frenadas bruscas, ralentís, todo lo que es al final lo digo de una forma así como galimatías que puede ser el vehículo, pues el hecho de poder captar esa información y transformada nos hace de que ya no sea algo que nos sea difícil de entender, sino que toda esa información va a tener una relevancia en el futuro de acciones que van a tomar las personas que lo están diariamente utilizando, y también quien tiene esa capacidad de poder hacer el análisis mensual para plantear objetivos y que esos objetivos se vaya viendo la evolución de cómo los están realizando.
Al final, los datos de movilidad en los negocios, el impacto es que nos permiten utilizarlos para mejorar las operaciones de cada uno de los negocios. Usando estas plataformas podemos conocer muchísimo mejor cómo funciona. También hoy por hoy todos los datos de movilidad están muy en boga porque son los que nos van a dar la capacidad de hacer análisis predictivos, son los que hemos estado hablando o escuchando en el Congreso durante estos días, como el auge de las flotas eléctricas, como el auge de cómo ayudar a las compañías a introducir el vehículo eléctrico dentro de su flota, desde la perspectiva de cómo hacer esa transición hacia una flota verde, y al final es el dato el que puede ayudarnos a hacer acciones predictivas de dónde van a tener que ponerse los nuevos puntos de recarga, quiénes van a tener que ser los conductores de una flota que vayan a poder compartir vehículos. O sea, el dato hoy por hoy nos va a permitir ser relevante tanto en el presente como en el futuro. Y porque todos sabemos que al final el mejor profeta es el pasado. Entonces ese análisis, esos informes, el poder tener la capacidad de sacar la relevancia del dato es el que nos va a permitir tomar acciones futuras con muchísima más certeza. Y hoy por hoy también el dato de movilidad es vital en muchísimos elementos de nuestro día a día, tanto a nivel de usuario final como todas las compañías. O sea, son compañías de todos los ámbitos quienes se ven beneficiadas por tener en sus negocios implantados sistemas de gestión de flotas con el dato de movilidad como personaje principal. O sea, desde sectores como el farmacéutico, que con la que esperamos que llegue pronto la vacuna será vital en todo lo que vaya a ser la logística de reparto, pues al final el dato de movilidad, en este caso podríamos asociarlo a que el foco sería pues la temperatura, ¿no? Pues sí, las plataformas hoy por hoy, cuando implantamos sensores que regulan la temperatura de los transportes que son vinculados al mundo del frío, podemos ir gestionando, podemos tener la capacidad de que nos digan, oye, se está bajando la temperatura, ha subido tal, necesitamos avisar al conductor de que hay algo que está pasando con la carga. Y así para gestionar mejores rutas a la hora de recogida de residuos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí, el dato de movilidad es un actor principal en nuestro día a día dentro de la ciudad y de todo lo que es los segmentos vinculados al mundo de la logística. Conectar el vehículo al final es conectar tu negocio y al final desde Michelin Connected Fleet lo que queremos es realmente ayudar en que todo ese trabajo que tienen en el día a día las compañías donde la flota es el agente principal haga que sea más efectivo. ¿Qué está ya aquí? Pues al final está ya aquí, lo vemos mucho a nivel de usuario final, pues el cómo nos están avisando de que cómo se está traqueando la llegada de un pedido, que es algo que también es relevante. Pues al final el poder analizar el cómo toda la información del vehículo en términos de consumos, de actuaciones del conductor puede mejorar los beneficios finales de la compañía. Son sectores donde sus márgenes de operación a nivel de beneficios son muy reducidos, por lo tanto mejoras en el comportamiento de la conducción que serían traducidas en beneficios finales, pues al final es algo muy ventajoso para el negocio. Y hoy por hoy ya tenemos, bueno, pues eso, a nivel de usuario final el móvil es nuestro rey, está en nuestras manos y tenemos a golpe de clic la información de todo, pero también toda esta capacidad del Internet de las cosas nos permite que los gestores de flotas y los conductores tengan intercomunicaciones, ¿no? La dualidad de la comunicación, que puedan realmente hacer un check-in a la entrada del vehículo para chequear todo lo que va a ser la operativa y dar visibilidad realmente de qué es lo que está pasando. O sea, permite el tener una visibilidad muchísimo más profunda desde un espacio
de oficina al gestor de flotas que en el pasado. Y esto es algo que entendemos que cada vez más la madurez de la movilidad de datos dentro de la gestión de la flota es algo que está presente, pero es el día de hoy que todavía no nos encontramos actores que utilizan herramientas donde la tecnología no está siendo su foco. Aquí un poco invitar a no ser reticentes. Al final la tecnología es una herramienta que nos ayuda en nuestro día a día y no nos va a sustituir por otras personas, porque todos tenemos un poco que poner en relevancia el expertise del profesional, tanto del lado del cliente como del lado del gestor, del experto en movilidad de datos. Acciones que también ayudan, pues es desde el feedback que puede tener el conductor en tiempo real. Desde Michelin Connected Fleet hay soluciones que también están insertadas en la cabina de los vehículos. Es como nos gusta llamar, es nuestro coach en cabina, y al final, bueno, pues anecdóticamente pasa que al principio los conductores pueden ser más reacios y protestan a su gestor de flotas de oye, es la luz, el sonido, y cuando ven las mejoras, ven cómo suben en los rankings de mejora de su comportamiento y ven cómo su aporte está mejorando los beneficios de la compañía, son ellos mismos quienes te dicen esto ya no me lo quites. Por lo tanto, otro ejemplo más de cómo cuando la tecnología está entendida como una herramienta que ayuda, y por eso la utilidad del dato es cuando realmente se ve beneficiado todo el entorno dentro de una compañía. Y a nivel de todo lo que es la transición hacia las flotas eléctricas y las mejoras de todo lo que es con las normativas que todos queremos cumplir para el 2030, pues el dato también puede dar esa relevancia de entender cuántas toneladas menos de CO2 se han emitido en la atmósfera, cómo tu flota está evolucionando respecto a los objetivos que te hayas marcado anualmente de reducción de emisiones de CO2, y volvemos un poco, pues eso, ¿cómo se puede obtener todo esto? Pues gracias al dato de movilidad que captamos de los vehículos. Y ya para ir un poco, pues eso, terminando, esto es un ejemplo de cómo hay desde Michelin Connected Fleet un programa de certificación que trabajamos conjuntamente con los clientes, donde vamos marcando objetivos anuales de reducción de emisiones de CO2 y ya no quiere pasar. Sí. Y por último, y ya para finalizar, esa conversión al final tiene cuatro pasos. Es el dato dentro del vehículo, el dato es visible dentro de las plataformas de movilidad de datos. Esos datos son trabajados, analizados y convertidos en informes con objetivos realizables que se trabajan con los clientes mensualmente, y que permite que el trabajo no sea un trabajo solamente de planificación, sino que sea un trabajo muchísimo más a largo plazo de consecución de objetivos conjuntos por parte de los gestores de flotas y de Michelin Connected Fleet. Y muchísimas gracias. No sé si he hecho que recuperéis tiempo. Os esperamos en el stand que tenemos y os invito a que si ha quedado cualquier duda o si hay algún elemento que me queráis trasladar, pues estamos a vuestra entera disposición desde Michelin Connected Fleet. Muchas gracias, Isabel. La verdad es que yo creo que a lo largo de estas 2 jornadas, con ponencias como la tuya, pues nos está quedando, si quedaba alguna duda al respecto de la importancia del dato, la importancia de la toma de decisiones en función de datos útiles, ¿no? Y me quedo con el ejemplo que ponías de la distribución de la vacuna, ¿no? De la importancia que va a tener esta esta gestión de la flota a la hora de una buena distribución de esta vacuna de la que pues, en buena parte depende la buena evolución de lo que nos queda por delante de año. Muchas gracias, Isabel, y nada. Gracias a vosotros y
lo dicho, os esperamos en nuestro stand virtual, que son muy chulos y de nuevo enhorabuena por... Yo no he estado en el pasado en las ediciones físicas, pero en los tiempos en los que hemos estado hay que mostrar esa capacidad al cambio, a la reacción y que veamos que habéis tenido pues, tantas suscripciones, demuestra cómo cuando se sigue, se consigue. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias.